Ok, en un minuto iniciamos. Este fue el problema que les dejé de tarea, ¿verdad? Sí. Sí. Sale. Ok, vamos a iniciar. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ok, en este problema les pedí que de favor calculáramos cuánta corriente pasaba por cada resistencia. Para esto lo primero que tuvimos que haber hecho fue, si lo quería resolver a partir de aquí, la resistencia equivalente que en su momento lo vimos, o bien movíamos terminales para que nos quedaran el circuito reacomodado de esta forma, y todavía a su vez poderlo reacomodar de una manera un poquito todavía más clara o más cómoda, que sería y que fue donde a partir de este circuito empezamos a hacer la reducción o el cálculo de resistencias en serie y de resistencias conectadas en paralelo. Decíamos aquí que un conjunto de resistencias están conectadas en serie si están en la misma rama, y aquí tendríamos que estas resistencias serían la R7 y la R8, más grueso, y ahorita las borramos. Sería la R7 y la R8 en serie, y la R2 y la R5 en paralelo. Una vez que yo hago esas 12 reducciones en serie R7, R8 y en paralelo R2 y R5, me va a quedar un dibujo diferente a pero equivalente, porque voy a sustituir estas dos en paralelo por una y estas dos en serie por una sola. R2, R5 en paralelo por una RA, R7 y R8 en serie por una resistencia B. Hago el dibujo y me queda este dibujo. En este dibujo, ya cuando lo hago, me doy cuenta que la resistencia 3 y la resistencia A están en serie, y que la resistencia 6 y la resistencia B están en paralelo. A cada una le calculo su valor de resistencia y le pongo su subíndice. R3 y RA en serie me quedaría una RC. R6 y RB en paralelo me quedarían una RD. Una vez que hago estos cálculos, yo hice una reducción de estas dos en serie y de estas dos en paralelo. Me regreso, me voy y dibujo un circuito equivalente, donde
pues ya tengo ahora una RC que ya calculé y una RD que ya calculé. Y en este circuito me doy cuenta que la resistencia 4 y la resistencia D están en serie. Y al calcularlas, pues yo lo que calculo es una resistencia E. Una vez que lo hago, pues hago un circuito adicional y me encuentro con que pues, la RC ya sustituyó ese paralelo que acabo de hacer. Pero me doy cuenta que en este circuito yo tengo la resistencia C y la resistencia E en paralelo. Como todavía no acabo todo el análisis, esta RC y esta RE en paralelo, pues le pongo un subíndice F, que es este RF. Dibujo un circuito siguiente, que sería sustituir la RF por las dos en paralelo que encontré. Y finalmente pues me queda un circuito muy sencillo, ¿verdad? Que sería R1 y RF en serie, para encontrar finalmente una resistencia equivalente que me va a llevar a tener este dibujo final. Esto es lo primero que nosotros hacemos. Y a partir de aquí nosotros tendremos que empezar a buscar lo que a mí me pidan en el problema. Originalmente en este problema me piden calcular la potencia en la resistencia 8. Me dicen hay que calcular el valor de corriente en la resistencia 8. Hay que calcular el valor en esta resistencia. Por lo tanto yo me voy al circuito todavía sin modificarlo. Y yo digo, ok, yo necesito calcular la potencia en esta resistencia. Para calcular la potencia en esa resistencia, yo necesito buscar la corriente 8 para poder aplicar la fórmula de la potencia igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Pero como es de la resistencia 8, pues entonces sería la potencia de la resistencia 8 igual a I8 al cuadrado por R8. Entonces lo que yo necesito buscar aquí es cuánto vale la corriente en esta resistencia. Y para eso lo que hago es primero la resistencia equivalente, que fue todo lo que hice, lo que ahorita repasamos rápidamente. Y ahora sí, a partir de este circuito necesito buscar esa corriente. Y entonces lo que hacemos es empezamos a calcular y a analizar cómo se va comportando la corriente en este circuito. Y hemos dicho desde que iniciamos el curso, la corriente de un circuito sale de la terminal positiva de la fuente y ahí sale en ese sentido. Esta corriente para este circuito final pues va a ser la corriente total. Esa corriente total va a ser igual, calculada por medio de la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y entonces el voltaje de este circuito son 48 volts. Son 48 volts. Y la resistencia serían 24 ohms. Y entonces 48 volts entre 24 ohms, voy a tener que en este circuito van a estar circulando 2 amperes. Y entonces ya encontré la corriente total. Esta corriente total es la que está circulando en este circuito, 2 amperes. Y esta corriente pues está circulando a lo largo y por todos los elementos del circuito. Y aquí está, esta corriente circula de esa manera. Pero aquí en este circuito pues no está la resistencia 8, no está la corriente que quiero buscar. Aquí está incluida, vean, esta resistencia equivalente, pero de manera particular no aparece. Entonces yo necesito regresarme al circuito anterior para empezar a buscar esa corriente. Y entonces antes de ponerme a calcular, lo que hago es empiezo a trazar sentidos de corriente que ya tengo en el circuito anterior con valores que ya conozco
pues para saber cómo se comporta el circuito y qué es lo que tengo que buscar y dónde lo tengo que buscar. Entonces, la corriente total sale de la terminal positiva de la fuente. Esa corriente total, yo ya sé que tiene un valor de 2 amperes porque ya lo acabo de calcular. Y entonces, nada más con revisar el circuito me doy cuenta que esa corriente total pasa por la resistencia 1 y pasa por la resistencia F, que están conectadas en serie, y regresa a la terminal negativa de la fuente. Y entonces puedo decir y puedo escribir que la corriente total de este circuito, que es igual a 2 amperes, es la misma corriente que pasa por la resistencia 1 y es la misma corriente que pasa por la resistencia F, porque esa es una característica de los elementos y de los circuitos conectados en serie, que su corriente es igual para todos esos elementos. Y entonces, pues yo ya aquí en esta parte, yo ya hice un análisis de circuitos en serie, de corrientes, y entonces puedo decir, ok, pues si quiero, aquí yo le dibujo, más bien etiqueto, la corriente en R1 es 2 amperes, la corriente en RF son 2 amperes, por si más adelante necesito sus valores, ahí ya los tengo escritos. Ya no tengo que irme a los cálculos ni a los análisis, aquí ya están puestos. Pero aquí no está la resistencia 8 que yo quiero, entonces me regreso a un circuito anterior para ver si por acá está. Entonces vamos a borrar esto que pusimos al inicio para hacer el análisis. Y entonces, antes de ponerme a calcular cualquier valor en este circuito, sigo insistiendo, lo mejor es dibujar sentidos de corriente para saber qué tengo y qué desconozco. Y entonces la corriente total sale de la terminal positiva de la fuente, sigue esta trayectoria y llega a este nodo. Llega a este nodo. Llega aquí. Esa corriente total tiene un valor de 2 amperes que ya calculamos. Ya lo traemos desde hace un ratito como un valor calculado y que hemos estado anotando, 2 amperes. Pero esta corriente que llega a este nodo se divide por 2 ramas. Una rama que es la rama de la resistencia C y otra rama que es la rama de la resistencia E. Esas dos corrientes van a tener sus subíndices. En este caso, la corriente C pues va a ser la que pase por la resistencia C, y la corriente que pase por la resistencia E pues tendrá que ser la corriente E. Y aquí es donde yo empiezo a tomar algunas decisiones de calcular y de escribir. Yo tengo la posibilidad de que aquí tengo un nodo, y siempre que yo tenga un nodo, siempre que exista un nodo, yo voy a poder escribir una expresión que cumpla con la ley de corrientes de Kirchhoff. Siempre. Aquí si no hay que si se puede, o siempre que yo tenga un nodo voy a poder escribir una expresión que cumpla con esta ley, donde la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la suma de corrientes que entren a este nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salgan. Y para la circulación y los sentidos de corriente que se están dando en este nodo de color morado, la corriente total tiene que ser igual a la corriente C
más la corriente E. Esto es una posibilidad que yo puedo escribir, porque habrá alguien que diga, no, yo no lo escribo, simple y sencillamente yo ya sé que aquí tengo dos resistencias conectadas en paralelo, conozco cuánta corriente está llegando al nodo, que es la corriente total y son 2 amperes, y directamente voy a aplicar el divisor de corrientes para la corriente C y para la corriente E, y no hay ningún problema, ¿verdad? La corriente C por divisor de corrientes es igual a la corriente que llega al nodo en esta parte, que sería la corriente total, por la resistencia que está en paralelo con la resistencia C, que es la resistencia E. Esta resistencia C es la que quiero calcular su corriente, la resistencia que está en paralelo es RE. Entonces sería la corriente que llega al nodo por la resistencia que está en paralelo a la resistencia que quiero encontrar su valor de corriente, y sería RE en este caso, entre la suma de las dos resistencias que están conectadas en paralelo, que sería RC, más RE. Una vez que yo tengo esta expresión, entonces sustituyo sus valores y tenemos que 2 amperes, que es la corriente, que el valor de la corriente total, multiplica la resistencia E, que son 20 ohms, entre la suma de los 20 ohms de RC más los 20 ohms de la RE. Y hago esta operación, 2 por 20, 40, 20 más 20, 40, 40 entre 40, 1 ampere. Y ayer, hasta que me da ese ampere aquí, ayer uno de los muchachos decía, cuando yo tengo dos resistencias conectadas en paralelo del mismo valor, y yo conozco cuánta corriente está llegando al nodo, que en este caso son 2 amperes, pues como estas dos resistencias son del mismo valor, la corriente que se va a dividir es la mitad de la corriente que está llegando al nodo. Y me decía su compañero, pues ya nada más lo escribo así. Le digo, está bien, lo escribimos, aquí va a ser 1 ampere y aquí va a ser 1 ampere. Pero tenemos que formalizar este ampere, y la forma de hacerlo es a través de este divisor de corrientes, y aquí yo ya lo obtuve, ¿verdad?, de manera formal. Y la IE, pues la IE tengo aquí dos posibilidades. Una, como les decía ahorita, o me ayudo de la ley de corrientes de Kirchhoff, que yo ya escribí anteriormente, o bien alguien dice, no, es que yo quiero hacerlo por divisor de corrientes. Ok, por divisor de corrientes, IE es igual a la corriente que llega al nodo, que sería la corriente total, por la resistencia que está en paralelo con RE, que sería la resistencia C por RC, entre la suma de las dos resistencias que están conectadas en paralelo, que sería RC más RE. Sustituyo sus valores y va a ser esto I total igual a 2 amperes por la resistencia C, que van a ser 20 ohms, entre la suma de las dos resistencias que están en paralelo, que son 20 más 20. Y hago la operación, y en este caso, pues ya sé que me va a dar 1 ampere, vea, todo, y de todas maneras, al hacerlo me da 2 por 20, 40,
20 más 20, 40, 40 entre 40, 1 ampere. Y entonces yo ya tengo calculadas la corriente C y la corriente E por divisor de corrientes y aquí están sus valores. Si yo utilizo el divisor de la ley de corrientes de Kirchhoff y yo primero obtuve IC, pues aquí la forma de calcular IE pues sería IE igual a I total menos IC. Y yo a veces en lo personal pienso que es más rápido. Aquí serían 2 amperes, es la corriente total, menos IC que calculé hace un rato, que es 1 ampere. Entonces la diferencia de 2 menos 1 me da 1 ampere. Entonces son las dos formas en que yo pudiera calcular la corriente en estas resistencias. Una tercera, que para mí me parece que sería invertir un poco más de tiempo, sería hacer el análisis que hicimos en el circuito anterior, donde tenemos las 3 resistencias en paralelo, que ahí lo tuvimos que hacer por necesidad, donde el voltaje de la resistencia 2, si no me equivoco, el voltaje de otra resistencia que era la resistencia 7, estaba en un extremo, y una que había en medio, pues no podía yo aplicar en ese momento el divisor de corrientes porque eran 3. Y entonces hicimos el análisis de los voltajes iguales y luego me regresé al circuito anterior, que en este caso aquí va a ser el F. Calculé el voltaje en F para que el voltaje en F fuera igual al voltaje de C, igual al voltaje de E, y luego aplicar ley de Ohm. Me parece que el camino es un poquito más largo. Aquí directamente encuentro valores de corriente aplicando divisor de corriente y diferencia de corrientes si utilizo la ley de corrientes de Kirchhoff. En este circuito, ¿qué preguntas tienen, muchachos? Profe, nomás a mí se me olvidó. El voltaje nunca es igual en todos los puntos del circuito, ¿verdad? No, aquí lo que por eso cuando nos vamos ayudando de los dibujos, por ejemplo aquí, voy a escribir, lo voy a poner con el color verde. El voltaje, yo sé que la resistencia C y la resistencia E están en paralelo. Bueno, me voy a regresar uno anterior, me voy a regresar a este. En este circuito, la corriente es igual para todos los elementos porque están en serie. Esa es la corriente que es igual. Sin embargo, si yo quiero saber cuánto voltaje tengo en esta resistencia 1, yo necesito multiplicar la corriente que pasa por la resistencia 1, que sería I1, por la resistencia 1. ¿Por qué? Porque por la ley de Ohm, que la corriente es igual a voltaje entre resistencia, pues despejo voltaje y voy a encontrar esa expresión, ¿verdad? De que voltaje es igual a corriente por resistencia. Cuando yo hago este producto de corriente por resistencia, me voy a dar cuenta que la caída de voltaje o el voltaje en la resistencia 1 sería 2 por 14, serían 28 volts. Entonces, en esta resistencia hay 28 volts. ¿Cuánto voltaje tengo en la resistencia F? Ok, en la resistencia F voy a tener la misma expresión, voltaje igual a corriente por resistencia, pero con los valores de F. Voltaje de F es igual a IF por RF. Y me voy al dibujo. No me voy a los cálculos, me voy al dibujo. Por eso es importante aquí anotar todo lo que voy calculando. Y la corriente F es igual a 2 amperes y la resistencia F es igual a 10 ohms. 2 por 10, 20 volts.
Y entonces, ahora el voltaje en la resistencia F son 20 volts. Ustedes pues, se preguntarán, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Precisamente para contestar la pregunta de que si el voltaje en todos los puntos es el mismo siempre. Y no, para esta resistencia 1, el voltaje aquí entre estos puntos de R1 son 28 volts y los puntos entre RF, entre los dos puntos de RF son 20 volts. Si yo ahora me regreso al circuito anterior, esto que estoy haciendo no es necesario hacerlo, si yo me regreso a este circuito, yo puedo decir, pues quiere decir que aquí, nada más que vamos respetando lo que hacíamos antes, ya con colores. En este circuito, la corriente, el voltaje en la resistencia 1 son 28 volts. Y entonces aquí es donde hacemos el análisis que hacíamos el martes. Decíamos, ok, el voltaje C tiene que ser igual al voltaje E, porque estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Pero yo no conozco su valor de voltaje. Sin embargo, bueno. Sí se escucha, profe. Sí se escucha, profe. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok. ¿Quién sabe qué pasó acá con... Se salió el Teams de internet, pero sí hay internet aquí donde estoy. Ok, bueno, ya regresamos. Regreso a donde estábamos.
Ok, aquí estábamos, ¿sale? Ya me escuchan, ¿verdad? Y ya ven la pantalla. Sí, profe. Sí. Perfecto. Ok, entonces, decíamos que el voltaje C y el voltaje son el mismo, y entonces no los conozco, pero lo que yo sí sabía anteriormente es de que esta resistencia E y esta resistencia C y esta resistencia E habíamos obtenido una resistencia F. Y entonces, si yo podía calcular un voltaje en la resistencia F, automáticamente iba a saber el voltaje de la resistencia C y el voltaje de E. Y entonces lo que hice ahorita acá en verde, que fue obtener los dos voltajes, pues el voltaje de F, pues ya lo tengo acá, que son 20 volts, y entonces aquí el voltaje de estas dos resistencias pues es igual a 20 volts. Entonces aquí ya hicimos el tercer proceso, ¿verdad? Porque aquí sería dividir 20 volts entre 20 ohms, me da 1 ampere, y acá me daría que 20 volts, porque los voltajes son iguales, entre 20 ohms me da otra vez el 1 ampere que hice por divisor de corrientes y que hice por diferencia de corrientes. Por los tres procesos me dio el mismo valor. Sin embargo, este análisis que hicimos aquí en color verde me llevó un poco más de análisis y de tiempo, a lo mejor no, pero sí de análisis para saber de dónde vienen los resultados o de dónde los debo de obtener. Y con esto, bueno, pues te queda aquí visto que los voltajes en todos los puntos no son iguales, pero si los elementos están conectados en paralelo, pues entonces sí los voltajes son iguales en los puntos entre RC y entre RE. ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Sale? ¿Listo con eso? Gracias, profe. Sí, gracias, ¿Sale? profe. Ok, no, de nada. Ok, entonces, una vez que yo ya calculé estas corrientes, rápidamente evalúo este circuito y digo, bueno, aquí no está la resistencia 8 que me están pidiendo, que eso fue el original del circuito. Entonces, pues yo necesito regresarme a un circuito anterior, por eso la importancia del dibujo de estos circuitos, porque me van ayudando a ver cómo va sucediendo, cómo se va pasando la información. Profe, entonces era necesario calcular los voltajes en todas las resistencias. No, por eso yo les decía, esto que hicimos acá en color verde, lo hicimos adicionalmente para ver que los voltajes en todos los puntos no son iguales. Simple y sencillamente con puro análisis de corrientes, que es lo de rojo y lo de azul. Esto de rojo, que fue la corriente que llega a este nodo, y estas dos corrientes que salen aquí, utilizando los divisores de corrientes, y bueno, la ley de corrientes de Kirchhoff y la diferencia de corrientes, con eso obtuve las corrientes de todas las ramas. Si yo utilizo este otro camino de los voltajes, entonces sí era necesario encontrar, no el voltaje de uno, pero sí el voltaje de F. Por eso yo les decía, tenemos tres alternativas, pero para mí la mejor es empezar a utilizar, y aquí lo voy a borrar, utilizar las herramientas nuevas que se ven en el curso, que son divisor de voltajes, divisor de corrientes, porque para mí, por lo menos ahora sí que en lo personal, me ayudan a resolver más rápido los problemas, y de igual manera, ¿verdad? Sin necesidad de calcular valores adicionales a los que ya tenía. Al principio, cuando estamos viendo circuitos eléctricos de manera muy básica, lo hacemos calculando esos voltajes, porque es lo primero así que es lo que nos están enseñando, lo que estamos aprendiendo de circuitos, cuestiones básicas. Una vez que llegamos a este curso, pues ya le tenemos que subir un poquito más de nivel si quieren ustedes, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora sí que aquí lo único que vimos adicional en este curso ahorita es divisor de corrientes, que son estas expresiones que estoy señalando aquí con el lumón rojo. Todo lo demás, muchos de nosotros ya lo vimos en física 3. A lo mejor no con problemas tan complejos, ¿verdad? O sea, problemas tan extensos,
más sencillitos. Pero ya lo habíamos visto. Habrá algunos de nosotros que ahorita cada quien en su lugar diga, no, pues yo ni siquiera lo había visto, esta es la primera vez que lo veo. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Bueno, que tengo estos tres caminos, tres opciones para calcular las corrientes en cada resistencia. ¿Cuál me parece mejor para hacerlo? Esa va a ser una decisión de ustedes de cómo se vayan ustedes acomodando, cómo le vayan entendiendo mejor. Para mí, les digo, es mejor utilizar divisor de corrientes. Ahorita que pasemos al circuito anterior o donde tenga oportunidad de calcular, de utilizar otra vez el divisor de corrientes, yo no sé, no recuerdo si lo vimos el martes, pero ahorita lo retomamos o lo vemos. Cómo utilizar el divisor de corrientes, pero a partir de haber escrito esta expresión de ley de corrientes de Kirchhoff, sin necesidad de estar viendo el dibujo. Pero esta expresión de ley de corrientes de Kirchhoff salió del análisis de estas corrientes que están en mi circuito. Pero ahorita lo retomamos y ya lo vimos, y si no, pues lo vemos. Entonces yo me regreso al circuito anterior, que es este. En este yo no tengo valores de corriente, pero sí tengo corrientes que yo ya dibujé y que ya calculé en este circuito. Lo que hago es, agarro la información que ya conozco de aquí y la plasmo aquí. La trazo y la pongo y la escribo aquí. La corriente total sale de la terminal positiva de la fuente y llega a este nodo. En ese nodo, que vamos a pintar de dorado, en ese nodo, la corriente se divide por dos caminos, por dos ramas. Una rama hacia abajo, que es la resistencia C, y que le llamo corriente C, y que yo ya calculé y que traigo su valor en el circuito anterior, que es 1 ampere. Ustedes cuando lo están haciendo en su cuaderno, pues van a verlo de manera inmediata acá, pues yo me tengo que trasladar con el cursor y decir, ok, C es igual a 1 ampere. Y luego una corriente que sale hacia la derecha, que es una corriente E, que es esta, y que tiene un valor de 1 ampere. Esta corriente que sale hacia la derecha, que tiene un valor de 1 ampere. Y eso es todo lo que yo calculé y toda la información que tengo de este circuito anterior. Una I total de 2 amperes que llega a un nodo, una IC que sale hacia abajo, que es 1 ampere, una corriente que sale hacia la derecha, que es 1 ampere. Una vez que las trazo aquí, entonces ahora sí me centro en este circuito y digo, ok, la corriente total aquí, pues ya sé que son 2 amperes. Y entonces esos 2 amperes es la corriente que pasa por la resistencia 1 y que ya sabíamos que por aquí circulaban 2 amperes. Ahí está. Por la resistencia C circula 1 ampere, aquí circula 1 ampere. Y en esta rama de la derecha va a salir una corriente que se llama IE, y que ya la traigo del circuito anterior. Esa corriente de 1 ampere va a pasar por la resistencia 4 y va a pasar por la resistencia D. Y esa corriente E que pasa por la resistencia 4 y por la resistencia E tiene que ser igual en las dos resistencias, porque R4 y RD están en serie. Pero aquí yo lo estoy platicando y ustedes ahí en lo cortito, ahora sí que con su hoja, pues lo están platicando. Dicen, ok, en esta resistencia R4 la corriente tiene que ser igual a la corriente en la resistencia D, que es la corriente E, que vale 1 ampere. Pero pues para formalizar ese análisis que estoy haciendo de manera mental, aquí lo escribo y digo, ok, esta corriente E, que tiene un valor de 1 ampere, tiene que ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 4 y tiene que ser igual a la corriente que pasa por la resistencia D. Eso quiere decir que la corriente que circula en la resistencia 4 son 2 amperes y
y la corriente que circula en la resistencia D son 2 amperes. Y aquí nada más lo escribo pues, para tenerlo aquí muy claro en este dibujo, después de este análisis que yo hice. En este circuito sigue sin aparecer la resistencia 8, que es la que inicialmente necesito encontrar. Mándeme. Ahí no la corriente es de 1 en cada uno o porque es de 2. Ah, canijo. Espérame, aquí ya le pusimos efectos de inflación. ¿Quién sabe dónde saqué? Ah, ¿sabes qué? Pues yo digo que estaba viendo la corriente total. No, es un ampere, perdón. Gracias, gracias. Aquí es un ampere. Gracias, gracias. Un ampere y un ampere. ¿Sale? Un ampere y un ampere. Ahí está. Gracias. Esto es un ampere. Ahí está. Ok. Entonces, en este circuito no está la resistencia 8. Entonces, yo necesito regresarme al circuito anterior. Ahora, nada más ahorita rapidito. De ahí la importancia de que cada vez que yo calculo una resistencia, en la primera parte, cuando calculo una resistencia, hago la reducción de un conjunto de resistencias en serie o en paralelo, yo haga dibujos diferentes, porque eso me va a permitir a mí ir viendo cómo se va comportando la corriente. Y yo les decía al inicio de este análisis, cuando nosotros ya tenemos suficiente experiencia, pues no necesito hacer todos estos dibujos, yo lo hago todo en el circuito original, pero necesito tener muy presente cómo se va a ir dividiendo la corriente para no perder. Entonces, nosotros ahorita no, pues estamos empezando, entonces yo necesito hacer estos dibujos. Y no necesito, pero mi recomendación es hacer estos trazos. Una vez que yo ya tengo toda esta información, ahora sí me regreso al circuito anterior para ver si ya está la resistencia 8 aquí. Rápidamente lo reviso mientras borro esto que trazamos ahorita al inicio de la clase. Y me doy cuenta que en este circuito no está R8 y ya el circuito se hizo más complejo que este anterior. Pero se me va a facilitar su análisis si yo dibujo y yo trazo todas las corrientes que ya conozco y trazo las que son desconocidas. Entonces yo empiezo acá, ahora sí que pues, empiezo del principio, del inicio, ¿verdad? Que fue la corriente, y la corriente total circula en este sentido. Igual a lo mejor dicen, esto es muy repetitivo, sí, se vuelve muy repetitivo, pero me ayuda a que esto quede de una mejor manera presentado y analizado y solucionado. Esta corriente que sale de la terminal positiva de la fuente de 48 volts son 2 amperes. Ese dato ya lo traemos desde hace rato, 2 amperes. Esa corriente aparentemente llega a este nodo. Aparentemente llega a ese nodo. Y digo que, bueno, no aparentemente, llega a este nodo aquí. Y esa corriente se divide en 2 ramas. Me voy abajo y son 2 ramas. Una corriente C que sale hacia abajo, que es esta. Y esta es IC. Y una corriente que sale hacia la derecha, que es IE. IC es igual a 1 ampere. IE, que sale hacia la derecha, es igual a 1 ampere. Voy a seguir primeramente con el análisis de las corrientes para ver cómo se van comportando y si conozco valores o no conozco valores.
esta corriente E que circula hacia la derecha va a llegar ahora a este otro nodo que está aquí, del lado derecho, que sería este. Y esa corriente E, cuando llega a ese nodo, se va a dividir en dos ramas. Una rama que es hacia abajo, que va a ser la corriente que pasa por la resistencia 6, y le voy a llamar I6. Y otra parte de la corriente va a pasar por la rama de la resistencia B. Y a esta corriente le voy a llamar IB. Pero aquí sí, en estas dos ramas, yo ya no sé su valor de corriente. Una pregunta, así como está el circuito dibujado. Una vez que la corriente IC y la corriente IE, que viene por acá, se unen en este punto de abajo, ¿cuánta corriente o qué corriente tiene que salir hacia la izquierda? ¿Cuál corriente circularía aquí? ¿Un ampere? Un ampere, pero ¿cuál sería? La C, la E, la total, la 6, la B. Sería la de la E, ¿no? La E. ¿Por qué la E? Ah, bueno, porque acá arriba la corriente que entró fue la corriente E, que vale 1 ampere. Una vez que esta corriente se dividió en dos ramas, cuando las dos corrientes de las dos ramas se vuelven a unir aquí, en este pedacito que está aquí, la corriente que tiene que circular es la misma que entró acá arriba, de 1 ampere. Una vez que estas dos corrientes se unen ahora en el nodo este aquí, que ya no señalé, pero lo podemos señalar. Aquí, esta IE con esta IC, aquí va 1 ampere, aquí va 1 ampere hacia abajo y este hacia la izquierda. Cuando lleguen y se junten aquí, la corriente que tendrá que salir de ahí, aquí porque ya se unieron ahí abajo, van a ser los 2 amperes que entraron al inicio. Pero pues yo ahorita lo que sé es cuánto vale I6 y cuánto vale IB. Yo lo único que hice fue trazar sentidos de corriente y preguntarme algunas cosas, ¿no? Pues cuál corriente es la de aquí, pues es la misma que estaba acá arriba. Y entonces ahora sí, ya tracé corrientes, ahora sí hago análisis de corrientes, si están en serie los elementos o si puedo aplicar divisor de corrientes. Y yo me doy cuenta que la corriente C, esta corriente C que pasa por aquí, pasa por dos resistencias que están conectadas en serie, que es la resistencia 3 y la resistencia A. Eso quiere decir que la corriente en la resistencia 3 es igual a la corriente en la resistencia A, y es la misma corriente que pasa por la resistencia C del circuito anterior, que es IC, y que va a ser igual a 1 ampere. Y eso lo saqué de aquí. Y entonces yo pudiera escribir en este circuito que en esta resistencia 3 por aquí pasa 1 ampere y que en esta resistencia la corriente es igual a 1 ampere. Y lo escribo, lo pongo ahí para tener el dato ya a la vista. Y luego me voy al análisis que tengo más a la derecha. Digo que, a ver, la corriente E llega a este nodo y se divide en dos ramas, dos resistencias que están conectadas en paralelo. Y entonces sigo insistiendo, cuando yo tengo un nodo
tengo un nodo, yo puedo aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Y entonces, de acuerdo a la ley de corrientes de Kirchhoff, dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. La corriente que entra a este nodo de aquí arriba es la corriente E. Ya no fue la corriente total, fue esta corriente E. Y esa corriente que está entrando al nodo, que es IE, es igual a la suma de las dos corrientes que salen de ese nodo, que es I6 más IB. I6 más IB. Y entonces aquí, con esta expresión de ley de corrientes de Kirchhoff, sin necesidad de ver ya mi dibujo, yo puedo auxiliarme de esa expresión para calcular por divisor de corrientes el valor de I6 o el valor de IB. ¿Cómo le hago? Bueno, primero necesito tener muy clara la expresión. La corriente E es la corriente que está entrando al nodo. Esta es la corriente que está entrando al nodo. Y yo la necesito para el divisor de corrientes, porque el divisor de corrientes dice que yo necesito tener dos resistencias conectadas en paralelo y una corriente que entre al nodo. Entonces, aquí esta corriente es la corriente que está entrando al nodo. Y yo sé que estos subíndices 6 y este subíndice B son los subíndices de las dos resistencias que están conectadas en paralelo. Y eso pues yo ya lo vi en la figura, o sea, yo ya lo vi acá. Entonces, pero ya no necesito ahorita hacerlo. Estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Entonces, simple y sencillamente viendo la expresión, yo puedo calcular por divisor de corrientes cualquiera de estas dos, I6 o IB, sin necesidad de ver el dibujo. ¿Cómo le hago? Ok, a ver, I6, voy a calcular I6. I6 es igual a la corriente que llega al nodo en esta expresión, que sería IE, por la resistencia que está en paralelo con la resistencia 6. ¿Cuál resistencia está en paralelo con la resistencia 6 en esta expresión? La resistencia B. Entre las dos resistencias que están conectadas en paralelo, que es R6 más RB. R6 más RB. Y ya construí mi expresión de ley de divisor de corrientes a partir de la expresión de ley de corrientes de Kirchhoff, sin necesidad de ver mi dibujo. Sustituyo sus valores y entonces sería 1 ampere, que es IE, por la resistencia B, que vale 24 ohms, entre la suma de las dos resistencias que están en paralelo, que serían 48 más 24 ohms. Y esto me da, ¿cuánto, muchachos? 1 ampere por 24 entre 48 más 24. 0.33. ¿Cuánto? 0.33. 0.33 amperes. Ok. 0.33 amperes. Y aquí es donde yo le encuentro la utilidad o la ventaja de haber escrito la ley de corrientes de Kirchhoff, la expresión, haber utilizado el divisor de corrientes y luego regresar a la expresión de ley de corrientes de Kirchhoff para calcular la otra corriente, porque aquí yo ya calculé I6
Y en la ley de corrientes de Kirchhoff, yo conozco IE y acabo de calcular I6, entonces puedo despejar IB de aquí. Y entonces IB es igual a IE menos I6 que acabo de calcular. 1 ampere menos 0.33 va a ser igual a 0.67 amperes. Y entonces ya tengo los valores de las dos corrientes, una utilizando divisor de corrientes y otra con la ayuda de la ley de corrientes de Kirchhoff. Pero si alguien dice, no, pues yo quiero utilizar el divisor de corrientes, se utiliza, ¿verdad? Me vuelvo a auxiliar ya sea de la misma expresión de la ley de corrientes de Kirchhoff o bien del dibujo. IB a qué es igual. ¿Quién me dice la expresión de IB? Sería IB a qué es igual por divisor de corrientes. R6 sería 1 ampere por R6 entre RB más R6, ¿no? ¿Ok? Y el ampere sería el de IE, ¿no? Entonces IB es Sí. igual a IE por R6 entre R6 más RB. Y pues me va a dar los puntos 67. Sustituyo esto y voy a obtener puntos 67. Ver lo mismo que yo hice por diferencia aquí abajo. Una vez que ya tengo los valores de corriente, pues los escribo aquí. Digo, ok, a ver, en R6 el valor de corriente es 0.33 amperes. Y el valor en la resistencia B es 0.67 amperes. Ahí está. Pero sigo sin encontrar la corriente en la resistencia 8. Y aparte, bueno, nosotros tenemos ahí la tarea de calcular la corriente en todas las resistencias. Y nada más he encontrado la de R1, la de R4, la de R3, la de R6. Me faltan, tengo 4, me faltan 4, me falta la de R2, la de R5 y la de R7 y la de R8. Pero ahí inicialmente, sí es necesario calcular la de R2 y la de R5. O sea, no, si yo quiero nada más la R8, no, nada más me voy a la R8. Ah, ok. Sí, no, aquí lo que estoy haciendo es, ok, aquí está, ¿verdad? Yo aquí en este momento yo les puedo decir, a ver, desde un principio, ¿en cuál de las dos resistencias está conectada la R8? ¿En la RA o en la RB? No, pues habrá alguno de ustedes que digan, no, pues no sé, pues ahí nomás está una RA, una RB, y está R1, R4, R3 y R6. No sé dónde está R8. Ok, si no sabes, entonces hay que calcular todo lo que estamos haciendo. Si yo sé desde un inicio, por ejemplo, me voy a regresar. Aquí, en esta resistencia equivalente, pues yo sé que ahí adentro debe estar la R8. Me regreso al circuito anterior y aquí empezamos a hacer ese análisis. ¿Dónde está la resistencia 8? En R1 no, pues esta es una resistencia ya original. Debe estar aquí en RF. Ok, pero me voy al circuito original. Aquí es donde yo empiezo a hacer cálculos donde realmente los necesito. ¿En cuál de las dos resistencias está contenida o está ahí anidada la resistencia 8? ¿En RC o en RE? En RE. En RE. Entonces yo no necesito valores de RC. Yo nada más me ubico en calcular RE. Ya RC no me interesa. Aquí lo hicimos porque para estar ejercitando lo que estamos haciendo. Me voy al siguiente circuito y digo, ok, aquí tengo
R1, RC, R4 y RD. ¿En cuál de estas resistencias está incluida la resistencia 8? ¿En la C o en la D? ¿En la D? En la D. Entonces, de este circuito, todo lo que yo escribí aquí, realmente lo que a mí me sirve es lo que esté en la resistencia D, porque ahí está la resistencia 8. Insisto, estamos calculando y estamos escribiendo todo lo que está aquí para practicar y luego para hacer algo adicional ahorita, aparte de calcular la resistencia 8. Pero aquí ya identifiqué dónde está la 8, entonces a mí los valores que me interesan ahora son los de D. Aquí está. Todo lo demás, si quiero no lo calculo. Me regreso al circuito anterior. En este ya se puso más complejo el asunto. Tengo R1, R4, R3, RA, R6 y RB. En estas resistencias de este circuito, ¿en dónde está incluida la resistencia de 8 ohms? RB. Gracias. En RB. Entonces, de todo esto que yo ya tengo aquí, realmente el valor que a mí me interesa es el de RB. Todo lo demás ya es extra. Pero como lo vengo calculando, pues me va sirviendo para ir comprobando mis resultados, nada más. Pero realmente a mí el que me interesa es RB. Ahora me voy a regresar al circuito anterior, que es este. Y en este circuito anterior, ya cuando llego aquí, digo, canijo, hasta este circuito que fue el original, bueno, una modificación del original porque moví terminales y hice todo lo anterior, me doy cuenta que en este circuito apenas aparece la resistencia 8. Aquí está. Pero ya traigo información previa que es todo esto. Calculado, anotado y trazado en sentidos de corriente. Para no perderme, para saber dónde está esa información, yo lo que hago es trazo todo lo que ya conozco. Y digo, la corriente total sale en este sentido. Es esta. Esta es la corriente total que tiene un valor de 2 amperes. Voy tomando valores así de aquí hacia arriba. En el caso de ustedes en el cuaderno, pues depende de cómo lo tengan dibujado. En este punto, que es este punto, la corriente se divide hacia abajo y hacia la derecha. Hacia abajo es IC. Hacia la derecha es IE. Esa es una corriente que traigo ya desde hace rato. IE y esta es IC. IC tiene un valor de 1 amper. Aquí es 1 amper. Y la corriente E, que pasa por la resistencia 4, yo también ya sé que tiene un valor de 1 amper. Aquí no se alcanza a apreciar muy bien esta IE. Pero muy chiquita. Vamos a ponerla aquí. Esta es una IE. Entonces ahí la corriente que pasa en R8 sería la de .67 que hallamos en RB, ¿verdad? Así es. En este caso, por ejemplo, IE, que es 1 amper, llega a este nodo, ¿no? Aquí lo vamos a poner grandote. Llega a este nodo. Y entonces esa corriente E, yo lo que hice en el circuito anterior fue que se dividió por I6, que va para acá abajo. Esta es I6. Y otra parte se movió hacia la derecha, que fue IB, que fue igual a .67, que es IB, aquí, IB, que es igual a .67 amperes.
.67 amperes. Si yo estaba buscando la corriente en la resistencia 8, todo lo demás que yo quiera dibujar aquí ya está de más. ¿Por qué? Porque la corriente B, lo vamos a hacer porque vamos a calcular algo ahí adicional, pero si yo lo hago con el requisito, con el requerimiento inicial del problema, la corriente B, que es igual a .67 amperes, es igual a la corriente que pasa por la resistencia 7, que es I7, y que va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 8, porque están conectadas en serie esas dos resistencias, y es igual a .67 amperes. Entonces yo ya encontré el valor. Yo ya encontré el valor de la corriente en la resistencia que quería encontrar en un inicio del problema, que es .67 amperes. Una vez que yo encuentro el valor de corriente en el elemento donde quiero calcular el parámetro eléctrico que me pidan en el problema, pues yo hasta ahí ya terminé. En este caso, yo pudiera decir, ok, pues yo ya aquí ya termino, ¿verdad? Porque la potencia en la resistencia 8, que es lo que me pidieron al inicio, tiene que ser igual a la corriente que circula en la resistencia 8 al cuadrado por la resistencia 8. Y esos valores ya los ese valor de corriente ya lo acabo de encontrar, sería .67 amperes al cuadrado entre por la resistencia 8, que son 20 ohms. Y entonces la potencia en esa resistencia, ¿cuánto sería? 8.98 watts. 8.98 watts. Y esta sería la respuesta a mi problema original, que es va a encontrar la potencia en la resistencia de 8 ohms. Aquí está. Tuve que hacer todo este análisis para poder encontrar solamente este valor. Potencia 8 igual a 8.98 watts. Y ahí se acabaría mi problema. Yo lo que les pedía era que calculáramos las corrientes en todas las resistencias, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente, pero vamos a acabar de calcular las corrientes, ¿no? Aquí se acabaría el problema. Esta corriente de 7, pero esta corriente B que vale .67 amperes, nosotros ya vimos que es la misma corriente que pasa por la resistencia 7 y por la resistencia 8. Quiere decir que en I7 pasan .67 amperes. No voy a poner las unidades, yo sé que aquí van a decir .67 amperes, y que en R8 son .67 amperes. Yo sé que la corriente en la resistencia 6 tiene un valor de .33. Acá lo traigo en el circuito anterior. .33. No lo voy a calcular, pero lo debo de escribir. ¿Cuánta corriente a esta corriente C, que es de 1 amper, se va a dividir en dos ramas de dos resistencias que están conectadas en paralelo y que llegan a este nodo? Esas corrientes son las corrientes que pasan por la resistencia 2 y que pasan por la resistencia 5. Dos resistencias que están conectadas en paralelo. Dos resistencias que son del mismo valor. Y llega una corriente del valor que sea, en este caso es de 1 amper. ¿Cuánta corriente le corresponderá a cada una de las resistencias? ¿Cuánto habíamos dicho? Los agarré dormidos, sí, la mitad.
cuando yo tengo dos resistencias conectadas en paralelo, dos, esas resistencias son del mismo valor y una corriente llega al nodo de esas dos resistencias conectadas en paralelo, yo rápidamente lo que puedo decir es, ok, esa corriente se va a dividir en partes iguales en las dos resistencias conectadas en paralelo. En este caso, sean del valor que sean, de 1 hasta 4 millones de ohms, hasta 4 megaohms. Si las resistencias son del mismo valor, la corriente se va a dividir de manera igual. Entonces yo ya sé que aquí, para ahorrarnos un poquito de tiempo, pero yo lo tengo que escribir. Aquí sería 0.5 amperes, 0.5 amperes y 0.5 amperes. Sin tanto lío, 0.5 amperes y 0.5 amperes. Ahora bien, yo les decía, esto yo lo tengo que formalizar. Y formalizarlo es, tengo que escribirlo. Estamos para hacerlo así como lo estamos platicando, pero sí lo tengo que formalizar en escrito. Entonces, la corriente en la resistencia 2, ¿cuál sería la expresión de la corriente en la resistencia 2 por divisor de corrientes? La pura expresión, para saber de dónde salió el 0.5 amperes. ¿De cuál resistencia dijo, profe? ¿De la 2? De la 2, sí. Hice por R5 entre R2 más R5. ¿Cómo quedó? Hice por R5 entre R2 más R5. Ok, y 2 igual a IC por R5 entre R2 más R5, ¿sí? Es la resistencia que está en paralelo con la corriente, con la resistencia de la corriente que estoy buscando. En este caso, por eso es bien importante los subíndices. Esta I2 corresponde a R2, entonces I2 es igual a la corriente que llega al nodo, que es IC, que es esta, por la resistencia que está en paralelo con R2. Me voy al dibujo, esto es R2 por R5, que es la que está en paralelo, entre la suma de las dos resistencias en paralelo, que sería R2 más R5. Y de esta manera yo ya formalicé mi 0.5 amperes, sustituyo todo esto y pues me va a dar 0.5 amperes, o sea, no me va a dar ni más ni menos. Ahí está, 0.5 amperes. ¿Cuánto vale I5? Pues I5, que sería la resistencia 5, pues sería la diferencia de IC menos I2 y me daría el otro 0.5. Por eso es bien importante tener todos los conceptos a la mano para que lo hagamos de manera más rápida. Por ejemplo, este pequeño análisis de dos resistencias conectadas en paralelo. Ahí les va. Nada más pregunta así que no está aquí en el circuito. Yo tengo ahora tres resistencias con tres resistencias conectadas en paralelo y las tres son de 10 ohms. Las tres. Y la corriente que está llegando al nodo donde están conectadas esas tres resistencias en paralelo de 10 ohms son 9 amperes. ¿Cuánta corriente circula en cada una de las resistencias? Pues en ese caso se dividiría la corriente por las tres resistencias, ¿no? Ok, la corriente que llega al nodo entre las tres resistencias que son del mismo valor. Siempre y cuando todas las que a donde llega al nodo son del mismo valor. En este caso son 3 de 10, llegan 9 amperes, entonces serían 9 amperes entre tres resistencias del mismo valor, serían 3 amperes en cada resistencia. Eso es lo que yo sé así de manera rápida. Yo eso lo tendría que formalizar y tendría que hacer ahí algunas cosas adicionales, pero
yo ya sé que ahí tienen que ser 3 amperes, o sea, no van a ser ni más ni menos, o sea, van a ser 3 amperes, porque la corriente que llegue al nodo se va a dividir en partes iguales en las 3 resistencias que son del mismo valor, para esto que estamos explicando. ¿Sale? Ok, sale, muy bien. Entonces, ahora, yo ya calculé valores de corrientes en todo el circuito. Ahí están ya plasmadas. Yo ya dibujé los sentidos de corriente. Ahora, lo que vamos a hacer es le vamos a poner una polaridad a cada resistencia de acuerdo al sentido de corriente que ya dibujamos, que ya trazamos. Y entonces, pues eso ya es, se me hace que esa sería la parte más fácil, porque yo sé que la corriente es, perdón, la polaridad es más por donde entra la corriente, menos por donde sale. Más del lado izquierdo, menos del lado derecho para R1, porque va de izquierda a derecha. En R4 la corriente va de izquierda a derecha, entonces es más por donde entra del lado izquierdo, menos por donde sale del lado derecho. En R7 la corriente va de izquierda a derecha, entonces sería más izquierda, menos derecha. En R8 la corriente va de arriba hacia abajo, de acuerdo a cómo viene circulando aquí, va a ser de arriba hacia abajo. Entonces la polaridad en R8 sería más arriba, menos abajo. En R6, ¿cómo sería? Sería más arriba y menos abajo también. Más arriba, menos abajo. En R3, Pues también, ¿no? también más arriba, menos abajo. En R5, También igual. más arriba, menos abajo. Ok, bien. Y en R2, también, ¿no? Más arriba, menos abajo. Ahí está. Creo que es lo más fácil, una vez que ya definimos las corrientes, asignarle polaridad a cada resistencia. ¿Sale? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Pepe. Sí. Ok, ya. Ahora sí. ¿Para qué me van a servir calcular las corrientes en cada resistencia y asignarle una polaridad a cada resistencia? No recuerdo si lo vimos el martes, pero me va a servir porque nosotros a partir de ahora, aparte de estar calculando corrientes, voltajes, potencias en cada resistencia, vamos a empezar ahora sí que a ejercitar también cuánto voltaje tengo en dos puntos diferentes de mi circuito. En este caso yo voy a poner aquí voltaje A a B, y así se escribe voltaje subíndice AB. Y esto se lee de maneras diferentes, pero que significan lo mismo. El voltaje puede ser, esta expresión o este término puede ser leído como el voltaje de A a B. Puede ser leído como el voltaje entre A y B. Puede ser leído el voltaje desde A hasta B, o simple y sencillamente el voltaje AB, así más rápido. Pero sí es importante que nosotros sepamos qué significa esto, y entonces el voltaje entre dos puntos diferentes primeramente tendrían que estar indicados en mi circuito. Yo aquí lo voy a indicar y lo voy a poner aquí en color amarillo. Este es A, y acá en el extremo de la resistencia 7, acá le voy a poner la terminal B. Lo primero que debo saber, pues, dónde están ubicados esos puntos en mi circuito. Entonces aquí yo quiero calcular el voltaje AB, o el voltaje de A a B, o el voltaje desde A hasta B, o el voltaje entre A y B. Para poder calcular este voltaje,
yo necesito sumar o restar los voltajes que yo me vaya encontrando por el camino, por la trayectoria que yo seleccione, que me lleve desde el punto A hasta el punto B. Por eso aquí sí es importante saber esa parte de este término, voltaje de AB. La primera letra es el punto de donde voy a empezar el análisis. Y la segunda letra es donde voy a terminar mi análisis o mi cálculo. Entonces, el voltaje de AB es que debo de iniciar en A y debo terminar en B. Y para poder iniciar en A y poder terminar en B, yo voy a seleccionar un camino o al menos yo les diría a ustedes seleccionen cuando hagan circuitos voltajes entre dos puntos, dos caminos diferentes para que puedan sumar o puedan restar los voltajes que están en ese camino, y el voltaje que van a calcular tiene que ser igual, mismo signo y mismo valor. Pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues lo que tengo que hacer es precisamente hacer lo que nosotros calculamos ahorita, que fue corriente en cada resistencia por donde yo quiero hacer ese camino para llegar de un punto a otro. Calcular la corriente en esas resistencias por donde voy a pasar. Y número 2, qué polaridad le corresponden a esas resistencias de acuerdo al sentido de corriente que yo tracé. Por eso es importante el trazo de corrientes para poder definir la polaridad en cada resistencia. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Yo voy a seleccionar aquí dos caminos. Hay muchos, hay varios. Yo voy a seleccionar nada más dos. El primero es voltaje de AB. Voy a salir de A y me voy a ir por la parte de arriba del circuito. Voy a pasar por la resistencia 1, voy a pasar por la resistencia 4 y voy a pasar por la resistencia 7 para llegar a B. Eso quiere decir que el voltaje de A a B tiene que ser el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 4 más el voltaje de la resistencia 7 y llego a B. Ese es el voltaje de A hasta B. Ese es un camino. Otro camino que yo voy a seleccionar va a ser, voy a salir del punto A. El voltaje de AB es salir del punto A. Voy a pasar por la fuente de 48 volts. Voy a pasar por acá abajo, que no hay nada conectado, pero voy a subir por R8 y voy a tomar el voltaje de R8 y voy a llegar a B. Quiere decir que el voltaje de AB va a ser el voltaje de 48 más el voltaje de la resistencia 8 para llegar a B. Yo lo estoy tomando como una suma de voltajes, pero algunos voltajes los voy a tener que restar, otros los voy a tener que sumar. De ahí la importancia de la polaridad de las resistencias. ¿Cómo lo hago? Bien fácil. Salgo de A, voltaje de AB y me voy por arriba. Empiezo a caminar por la parte de arriba del circuito y antes de entrar a la resistencia 1 me encuentro una polaridad positiva. Esa polaridad yo la saqué del sentido de corriente. Entonces sería más el voltaje de la resistencia 1. Pero yo no conozco ese valor de voltaje, pero sí lo puedo calcular porque voltaje es igual a corriente por resistencia. Y yo por eso escribí valores de corriente en cada resistencia para ya no batallar. ¿Cuánta corriente circula en R1? 2 amperes. ¿Cuánto vale el voltaje en R1? 14. Entonces va a ser más 2 amperes por 14. Y este sería el voltaje de la resistencia 1. Sigo caminando por la parte de arriba. Antes de entrar a R4 me encuentro una polaridad positiva, que esa yo se la asigné de acuerdo al sentido de corriente. Entonces va a ser más el voltaje de la resistencia 4. No lo sé, pero sí lo puedo calcular porque la corriente que circula aquí es 1 amper
ya lo anoté, por R4, que es 4 ohms, entonces sería más 1 amper por 4 ohms. Y este es el valor del voltaje en la resistencia 4. Sigo caminando por la parte de arriba y antes de entrar a R7 me encuentro una polaridad positiva. Va a ser más el valor de voltaje de R7. No lo conozco, pero sí lo puedo calcular. Punto 67 amperes por 4 ohms. Y llego a B. En ese momento que llego a B, digo, ahí acabé. Y ahora sí, hago esa operación. Más 2 por 14, más 1 por 4, más 0.67 por 4. ¿Cuánto me da? $34.68. 34.68 amperes. Perdón, volts. Ahí está. Ese fue por el camino de arriba. ¿Cómo sé que este voltaje está calculado correctamente? No, pues quién sabe, ¿verdad? Pues ahí pues ya me salió ese valor, de acuerdo a lo que ya calculé acá atrás de todas las corrientes, pues es lo que me da. O sea, pues tiene que estar bien. Ok. La ventaja ahora sí que de esta materia de circuitos es que yo puedo comprobar mis resultados y entonces digo, ya no me va a caber aquí, voy a hacer aquí un cochinero, el voltaje de AB. Aquí está. Yo puedo calcularlo por otro camino y me tiene que dar el mismo valor. Y si me da el mismo valor, quiere decir que el voltaje que yo estoy calculando está correcto. Entonces lo voy a hacer rápido porque ya se nos hizo tarde, muchachos. Vamos haciéndolo. Por acá abajo, por el que seleccionamos. Salgo de A, voltaje de AB. Voy hacia abajo y sería más, porque la rayita más grande es el positivo, más la fuente de voltaje, que sería 48 más 48 volts. Más 48 volts. Salgo de este elemento y me voy por aquí abajo, no tengo nada calculado, nada. Y subo por R8, pero antes de entrar a R8 me encuentro una polaridad negativa, que esa yo se la di cuando estábamos trazando corrientes, y entonces va a ser menos el valor de voltaje de R8, que no lo sé, pero sí sé su valor de corriente y de resistencia, que sería 0.67 por 20 ohms. Y entonces llego a B, ahí termino. Voltaje de AB sería para el análisis de abajo, sería más 48 volts menos 0.67 por 20. ¿Cuánto me da? 34.60. 34.60 volts. Y entonces con este resultado de 34.60 volts y este resultado de 34.68 volts, puedo decir que el voltaje entre dos puntos diferentes que yo calculé está bien. Y ustedes ahorita que terminemos la clase, en un rato más o en una chance que tengan, cálculenlo por otro camino y les tiene que dar aproximadamente cercano a esos valores de 34.6, de 34.65, pero van a estar ahí ahora sí que rondando en el valor de los 34.6. Con esto terminamos el tema de circuito serie paralelo, pero ahí en Teams ayer les subí una tarea. No sé si les llega mensaje a ustedes o si porque ayer le practiqué a esa parte, que le he andado buscando a ver cómo más podemos tener ahí ejercicios y que los puedan ustedes hacer y luego yo también los pueda revisar para saber cómo vamos avanzando.
Pues ahí les puse un ejercicio muy, muy sencillo para practicar todo esto de divisor de corrientes, corrientes iguales, que es lo que más vamos a estar utilizando, ley de corrientes de Kirchhoff, para que lo apliquen en un circuitito que les puse ahí. A ustedes les pregunto porque son de los primeros que veo, porque los demás pues ya no los veo hasta el lunes. ¿Les llegó ese mensaje? ¿Les llegó ese aviso? Sí, profe. Ah, ok, Sí. bueno. Sale, bueno, trátenlo de hacer. La verdad es que a mí me llevó par de noches ver cómo funcionaba esto del OneNote aquí en Teams. Ya le encontré, ya se lo subo a ustedes. Ustedes díganme ahí cómo lo ven, y luego yo también les doy mi retroalimentación para ver si ahí podemos hacer algunos ejercicios fuera de lo que vayamos haciendo en el aula virtual. Pues echen un vistazo a ese circuito. Para mí es bien importante que esta parte que estamos haciendo, que nos llevó 2 días hacer 2 circuitos serie paralelo, queden muy claras, porque el siguiente tema, que es un tema que debimos empezar el martes, pero no importa, lo vamos a tomar el martes y el jueves de la semana que entra, que son conversiones de delta estrella a estrella delta, son 2 conexiones de resistencias diferentes a las conexiones cuando están en serie y cuando están en paralelo. Pero es bien importante identificar cuando están en serie y cuando están en paralelo, porque pudiera ser que los circuitos que nos vayamos encontrando en el futuro sean problemas muy sencillos, o sea, sencillos en el sentido de que están en serie y en paralelo, y nosotros queramos meternos ahora sí que en la bronca de hacer una conversión de delta estrella a estrella delta cuando no hay necesidad. Por eso tanto mi insistencia de cuándo están en serie, cuándo están en paralelo, y espero que con este par de ejercicios, el que se llevan ustedes, el que tienen ustedes de tarea, para que me lo suban el sábado, para que me echen el domingo de echarle un vistazo, y el martes poderles comentar ese circuito y arrancar con lo nuevo, y estar bien claros ahí. Entonces, el martes la dinámica va a ser esta. Vamos a ver bien poquito de ese circuito, o sea, vamos a ver un repaso de lo que ustedes hicieron. Vamos a ver la conversión de delta estrella, cómo se hace, y luego vamos a agarrar una parte, porque sí, ya no podemos dejarla pasar más, el simulador, para que empezar a hacer prácticas de laboratorio virtuales y podemos empezar a comprobar lo que estamos haciendo aquí teóricamente. Pues les voy adelantando, lo que nosotros estamos haciendo ahorita teóricamente se lo van a llevar al aula virtual, lo van a dibujar allá y lo van a medir y todo ese rollo. Entonces, vamos a agarrar el simulador, vamos a un poquito más a detalle cómo vamos tomando los elementos, cómo vamos cambiándoles de valor, cómo se van conectando, que la realidad, les digo, no tiene mucho sentido, es cuestión de práctica. Y por los reportes que van a ser bien sencillos. El que le subí, o sea, la práctica 1 que le subí, pues traía muchas preguntillas. El resto de las prácticas realmente va a ser lo que ustedes construyan, lo que ustedes calculen, y que me manden un reporte ahí con un marco teórico sencillo del tema, y pues ahí lo platicamos el martes, ¿sale? Por lo pronto, ya váyanse a tomar algo, almorzar o hacer. Entonces ese ejercicio lo subimos al aula virtual. No, ese ejercicio, yo por eso quiero que le echen un vistazo, porque yo no sé cómo se ve del lado del estudiante. Yo lo veo del lado del maestro. En el caso del lado del maestro, a mí me aparece, es un libro de notas digital. Yo quiero suponer que yo se los di a ustedes les aparece el ejercicio, ahí hagan la solución, y lo van a hacer como lo estoy haciendo yo aquí, así con el plumón. Ahí aparecen plumones, ahí hay que hacer todo eso. O bien lo hacen en papel, y hay una manera de ponerle ahí, insertar una imagen. Ya nomás lo ponen en PDF o una imagen y lo ponen para ver qué fue lo que hicieron.
según lo que, ahora sí les digo, según lo que yo entendí, así les aparece a ustedes, a cada uno de ustedes, tienen un espacio para hacer notas digitales, así como lo estamos haciendo aquí, pero en ese espacio que se llama OneNote. Yo les asigné esa tarea, pero quiero ver cómo les, o sea, que ustedes me digan cómo les aparece y todo ese rollo, porque pues yo veo cómo me aparece a mí como maestro, pero no sé cómo les aparece a ustedes allá del otro lado. Por eso les digo, platicamos el martes a ver cómo les fue con eso. Pero eso no es nada del aula virtual. El aula virtual pues tiene su estructura y tiene su rollo aparte. ¿Sale? Sí, profe. Órale, pues. Entonces, nos vemos el martes, si Dios quiere. Mañana sí, ahora sí que sin más excusas. Ahí está su examen teórico, sencillo. No les lleva arriba de 15 minutos hacerlo. Yo voy a estar conectado desde temprano, desde las 7. Tengo un chorro de chamba que hacer, entonces aprovecho esa hora y me conecto. Entonces, si tienen alguna pregunta o algo, pues aquí voy a estar. ¿Sale? Ok, profe. Gracias. Órale, Sale, órale pues, profe. váyanse a almorzar y que tengan muy buen día y buen fin de semana. Igualmente, profe, gracias. Igualmente. Bye, profe. Gracias. Gracias. Bye, que les va muy bien.